En este video vamos a describir las partes internas de una computadora. Para ello nos vamos a basar en un archivo PDF que ya tenemos en nuestra computadora. Lo abrimos y aquí nos muestra elementos internos y externos de un computador. Pero como ya lo mencionamos antes, solo nos iremos con los elementos internos. El primer elemento interno que nos aparece es el cassette, que en informática el cassette también se le conoce como carcasa, torre o el gabinete de una computadora u ordenador. El cassette se divide en partes. La primera parte del chasis es el esqueleto interno metálico que va a soportar la integración de dos diversos componentes. Es la parte rígida que da estabilidad y rigidez. Es este que tenemos aquí. La segunda pieza que tenemos es la cubierta, que será la tapa de la caja. En este caso son las partes laterales del chasis, son los que están a los costados. Eso sirven como una protección hacia el chasis. La tercera parte es el panel frontal, que está ubicado enfrente del chasis. Es donde principalmente están los botones de inicio, de apagado, el de reset, el reinicio, los paneles de luces, las bahías donde se conectan los puertos, el panel de conectores frontales donde está el de audio y el USB. La siguiente parte es el panel posterior, que es la parte trasera del chasis, donde está la de alimentación y conector, el ventilador trasero, los conectores traseros, la tarjeta gráfica y sus conectores, la tarjeta USB auxiliares. Bueno, esto es en la parte trasera. La parte interna es la que tenemos aquí y tiene otras cuadras. Se divide en cuatro partes, que aunque en su estructura no marca esas cuatro partes, mentalmente debemos conocer cómo están ubicadas las formas. La parte interna del chasis, la primera parte, la parte superior donde va instalada la fuente de alimentación, la pared lateral al fondo donde se instalará la placa base, las ranuras traseras a la izquierda por donde se mostrarán al exterior las conexiones de las diversas placas electrónicas que se instalen en la placa base, las bahías a la derecha donde se colocarán las unidades de almacenamiento, unidades de CD, DVD y discos duros. La siguiente parte que tenemos es la tarjeta madre. La tarjeta madre, también conocida como placa base, es una tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Es una parte fundamental a la hora de armar una PC. Va instalada dentro de una caja o gabinete y tiene un papel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes dentro de la caja. La placa base incluye un firmware llamado BIOS, que le permite realizar las funcionalidades básicas como pruebas de los dispositivos, video, manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo. Esta es la placa base de tarjeta madre y igualmente se divide en otros componentes. El zócalo, primero tenemos el zócalo para CPU, el microprocesador, conocido también así, el zócalo para memoria DIMM, conector de alimentación principal, conector Bluetooth, conector ID, batería, pila, conector SATA, chip, conector PCI, conector PCI Express por 16, conector PCI Express por 1, conectores del panel posterior y los conectores procesador. En ese orden están ubicadas las diferentes partes. La tarjeta madre se divide en dos secciones. El puente norte gestiona la interconexión entre el microprocesador, la memoria RAM y la unidad de procesamiento gráfico. El puente sur gestiona la interconexión entre los periféricos y los dispositivos de almacenamiento como los discos duros o las unidades de disco óptico. Aquí tenemos un esquema de cómo está ordenada, dividida la tarjeta madre. Otra parte que tenemos sería el microprocesador. El microprocesador o procesador simplemente se podría definir como el cerebro del ordenador. El procesador es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos integrados. Constituye la unidad central de procesamiento llamada CPU de una PC, catalogado como microcomputador. Desde el punto de vista funcional es básicamente el encargado de realizar toda la operación aritmético-lógico de control y de comunicación con el resto de los componentes integrados que conforman una PC. Siguiendo el modelo base de von Neumann, también es el principal encargado de ejecutar los programas, sean de usuario o de sistema. La memoria. La memoria es la parte del ordenador en la que se guardan o almacenan los programas, las instrucciones y los datos. Sin una memoria de la que los procesadores requieran escribieran la información, no habría ordenadores digitales de programas. Las memorias se clasifican en RAM, que es la que tenemos aquí, es la memoria de acceso aleatorio. Almacena temporalmente instrucciones de programa y datos
El computador divide un chip de RAM en varias localizaciones de igual tamaño. Estas localidades de memoria tienen una dirección única, de manera que el computador pueda distinguirlas cuando se le ordena que guarde o recupere la información. La siguiente memoria es la memoria ROM, que es una memoria no volátil porque el computador puede leer información de ella, pero nunca escribir información nueva. Todas las computadoras cuentan con dispositivos de ROM que contienen las instrucciones de arranque. La información en la ROM se graba permanentemente cuando se crea el computador, pero no hay manera de reemplazarla a menos de que se reemplace el chip de ROM. Tipos de unidades de almacenamiento: discos duros o discos magnéticos vivos. Es un disco rígido con sensibilidad magnética que gira continuamente a gran velocidad dentro del chasis del computador en una caja aparte conectada a este que tenemos en imagen. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante: los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 kilómetros por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por 2 fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. La tarjeta de video. Una tarjeta gráfica o tarjeta de video, placa de video, tarjeta aceleradora de gráficos. Es una tarjeta de expansión encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. Esa tarjeta otorga mayor capacidad de despliegue de gráficos en pantalla, por lo que libera al microprocesador y a la memoria RAM de estas actividades y les permite dedicarse a hacer otras tareas. Tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido, que también se denomina placa de audio, es un elemento del ordenador que permite administrar la entrada y salida del audio. Por lo general se trata de un controlador que puede insertarse en una ranura PCI para las más recientes, pero son cada vez más frecuentes las placas madre que incluyen su propia tarjeta de sonido. Componentes de esta tarjeta: está la entrada de línea, que por lo general es un huequito azul, una entrada azul; la de micrófono, que es una entrada rosa; salida de línea, una entrada verde; altavoces secundarios, una entrada negra; y el subwoofer, que es una entrada naranja; el puerto juego, que es en color mostaza; los conectores con esta línea que vemos aquí; los DSP, es la tarjetita que está aquí en esta parte de aquí; la tarjeta de red se le llama también comúnmente NIC, Net Interface Card, la cual tiene la función de enviar y recibir datos por medio de cables en las redes LAN o WLAN. Esto es entre redes de computadora. Componente: tarjeta de red LAN; conectores, que son estos de la orilla; conector RJ45. Los indicadores de actividad son LED, que indican cuando está en actividad. En una tarjeta de red inalámbrica tenemos la antena para recibir la señal, los conectores e igualmente los indicadores de actividad. La siguiente es la unidad de DVD, que es un dispositivo que integra en su interior emisor de rayo láser especial para leer los datos en un DVD y también de un CD. También cuenta con un motor para hacer girar este disco y una charola para colocarlo. Este tipo de unidades solamente permiten el envío de datos leídos para grabar o escribir. Tenemos a la grabadora de DVD, partes externas de este equipo, la bandeja para colocar el disco, que es esta que tenemos aquí, el agujero para extracción forzosa, que es este de aquí, este pequeño agujero que se ve aquí, la conexión de auriculares, que es esta que tenemos aquí, el regulador de volumen, LED indicador de funcionamiento. Este nos indica cuando
está en funcionamiento o no el botón inserción y extracción de disco para traer y meter el disco. También tenemos el conector de audio, que es esta entrada de aquí, fuente de la unidad, es esta de aquí, conector IDE, este que se logra percibir aquí, y el conector de alimentación que es el cual le permite funcionar. Las partes internas de la cabeza láser, que es la que tenemos aquí, eje de giro y motor es este que se logra percibir aquí, la riel, son estas dos varillitas que se logran percibir, y la charola donde se coloca el disco. Conectores de alimentación de la unidad DVD, conector de alimentación Molex para unidades ID, conector de alimentación Molex para unidades ID, que es este de aquí, conector de alimentación para unidades ARC, que es este que tenemos aquí, conectores de datos de la lectora de DVD-ROM, conector ID para datos, que es este que tenemos aquí, un cable para datos, que es este, conector SATA para datos, este que tenemos aquí, y el cable SATA para datos, que es estos dos. La fuente de alimentación, que es otra parte. La fuente de poder o de alimentación es un dispositivo que se monta en el gabinete de la computadora, que se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, la cual es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son la de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como para protegerlos de subidas de problemas en el suministro eléctrico, como subidas de voltaje. Partes de la fuente de alimentación: el cooler, que es este que se logra percibir aquí, la rejilla de ventilación por donde entra el aire al ventilador, el conector de entrada, que es este que tenemos aquí, selector de voltaje, y el switch de encendido o apagado.